Lo siento, no vamos a hablar de lo que os prometí, porque aquí viene una cosa mucho más importante. Fijaros. Esto es la carpeta del tiempo. Y vemos que el tiempo en sí, que es lo que yo quería explicar, no es más que las alteraciones de los elementos que causan un movimiento. Si no hubiera este movimiento, no habría tiempo. Por eso todo es tan relativo. Y todo va en forma a ese movimiento. Por lo tanto, más que tiempo, tendríamos que hablar de movimiento. Que ese movimiento fue la primera cosa que ya dije que fue una gestación. ¿No lo veis? Lo que pasa es que lo que vino después fue una reproducción o un desarrollo, que no contábamos con eso, la verdad. Aquí pues hay muchos textos que te lo van diciendo. ¿Esto qué es? Oh, pues ya. Que son los movimientos con respecto al tiempo, que es lo que yo quería enseñar. Ahora vamos a ver otra carpeta que es importante, que se me había pasado, que era la astrología. Que esto no lo habíamos visto y me parece súper interesante. Mira, ¿ves? Esto es la deformación que acaba en círculo. Mira, vaya a ver muchas cosas interesantes, pero como ya estamos cansados, simplemente verlo así. Pero por lo menos que lo veáis. ¿Lo veis o no? Que la capa de fuera es lo mismo que esto y la capa del centro es lo mismo que esto. ¿Lo veis o no? Como los sistemas se van y esto que no deja de ser círculo. Son círculos. Pero es que lo estáis viendo, ¿no? Esto es un círculo deforme, así, bueno, deforme no, según qué perspectiva lo veas. Pero, y te da esto así. Y mira el planeta Tierra.
Y mira, esto sí, pero es que fíjate los horóscopos y la historia, cómo van así. Que va haciendo una cruz, que hace una cruz, realmente. ¿Ves que esto es lo mismo que el átomo? Y una de las conclusiones que yo tengo es que la energía positiva es la misma que la negativa, solo que con menos fuerza. Ya no solo por el sol y el poder del sol y el poder de la luna, sino porque tenemos 8 horas de noche y 12 horas de sol. Es justo el doble. ¿Os dais cuenta, no? Por eso en alquimia se trabaja con proporciones, el doble de una cosa por la de una. ¿Entiendes o no? Y eso sí lo he visto importante para decirlo también. Fijaros, los 12 apóstoles, ¿qué son? Por los meses. ¿Y qué se dan en los meses? Pues se dan, fíjate, la estrella de qué viene, de lo de arriba y lo de abajo, ¿no? ¿Veis la estrella? ¿Veis la estrella? El movimiento. Era lo mismo que esto, que era lo mismo que esto. Y aquí está su emanación, el desarrollo y el espíritu universal. Aquí está. Y esto es la estrella. Pero espérate, que es que ahora vamos a ver más. Fíjate, triángulo para arriba como las montañas. Esto para abajo como la tierra aquí. Y aquí, estos son los orbes. Fijaros, 5, 6 y da 7 que ya hemos explicado. Sal, amandra, sal. Busca la sal, que también existe amandra, ¿eh? La sal de amandra también, también existe, ojo. Pero esto se refiere más a procesos de alquimia. Pero tú tienes como Salomón, sal de amón. ¿Sabías que el rocío lleva amón? Y que los alquimistas decíamos que era la sal de amón. Pues eso, que amandra tiene otro significado, evidentemente. Ama. Pero te está diciendo de dónde cogerla. Fíjate del fuego, no tiene alas. No vamos a dar más pistas. Fíjate que hay un pozo para que coja el agua esa tierra. Y fíjate que con los orbes te están dando las pistas de los otros. Los elementos. Y un montón de referencias que te puedo seguir pasando. Mira, esto es lo que habíamos dicho de los espejos, pero en estas imágenes bíblicas, en todo el arte en general. El símbolo del Ouroboros, la margarita, pero fíjate que incluso en el centro tiene esto así, desarrollo, emanación, el pelícano que da de comer a los 7 metales, las figuras geométricas que se vuelven a dar, como así. Esto cuando expliqué el doble de una cosa. Vale. Y fijaros que esta flor que se llama cicuta, tiene que está explicado como planta venenosa en nuestro, que ya lo miraréis. Pero fijaros que es blanca, pero antes pasa por un proceso de fermentación, que es amarilla, por eso lo ponemos. Y a muchas plantas les pasa exactamente lo mismo.